estamos hablando de la fugacidad de la fase líquida. Y terminamos aquí con el modelo Margulis, pero al menos quería, ¿cómo se llama esto? Recordar todo lo que vimos asociado a la fase líquida. Y ahí, no, ahí la profe, ¿cierto? Repetitiva, está explicando toda la fase líquida en base a lo que nosotros ya sabíamos bien de la fase de vapor. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con esta comparación que estábamos haciendo, ¿cierto? Entre la fase de vapor y la fase líquida, su referencia, su propiedad correctiva y el factor de corrección. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo introduje es que en definitiva existe una conexión entre la propiedad correctiva y el factor de corrección para ambas fases. ¿Ya? Y nosotros estudiamos bien en termo 1, ¿cierto? Lo que era la propiedad residual, pero la propiedad residual es la propiedad correctiva para la fase de vapor, ¿cierto? Porque toma referencia el gas ideal. ¿Ya? Pero existe una propiedad correctiva análoga para la fase líquida que se conoce como propiedad de exceso. ¿Ya? Que ahí su estado de referencia considera la propiedad de considerando que la solución es ideal. ¿Ya? Pero las dos van a cuantificar el alejamiento de la propiedad real de la fase líquida con respecto, bueno, o de la sustancia real con respecto a su correspondencia ideal. ¿Ya? Entonces las dos son propiedades que vienen del alejamiento que existe contra el gas ideal o la solución ideal. ¿Ya? Entonces, esto obviamente hace mucho sentido porque obviamente vamos a poder cuantificar, ¿cierto? Conociendo nuestro estado de referencia, que no sabemos muy bien calcular. Si ese es la base de esto y la motivación, que nosotros sabemos calcular bien y de forma bien exacta las propiedades de las gases ideales y la solución ideal. ¿Ya? Y de la misma forma seguimos con la analogía, ¿cierto? O sea, de la misma forma que yo puedo relacionar el factor de corrección con la propiedad del alejamiento, ¿cierto? En la fase de vapor, puedo hacer lo mismo con el coeficiente de actividad y la propiedad de exceso, y bueno, obviamente con su propiedad parcial molar y el coeficiente activo, ¿cierto? Que esa sería la forma formal, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando calculamos el coeficiente de fugacidad había varias estrategias, y una de esas estrategias era, en definitiva, ponderar la propiedad residual. ¿Ya? Entonces, ahora, para conocer el factor de corrección de la fase líquida, que es el coeficiente de actividad, también vamos a tener que encontrar formas de calcular esa propiedad de exceso. ¿Sí? Y esa propiedad de exceso se puede calcular de distintas formas. Una forma bien tradicional de hacerlo es utilizando modelos para representar esta G de exceso. Cuando yo digo modelos, son modelos matemáticos para representar la G de exceso que dependen de los constituyentes de la mezcla. Y hay que hay un trabajo de muchos científicos que han establecido estos modelos, ya nosotros vemos el modelo Margulis, que es el que yo les mostré la semana pasada, pero hay un montón de modelos. Yo de hecho les dije que la unidad 8 era solo acerca de modelos, modelos para polímeros, modelos para mezclas altamente ideales, altamente polares, hay modelos para todo. ¿No? Y obviamente el modelo va a depender súper fuertemente de los constituyentes de la mezcla. ¿No? Entonces, en esta parte, hasta que lleguemos a la unidad 9, principalmente vamos a ver el modelo más simple, que es el modelo de Margulis, ¿ya? Para que más o menos entendamos lo que son estos modelos matemáticos y cómo nos van a permitir calcular los coeficientes activos. ¿Ya? Entonces, el modelo de Margulis, ¿qué dice? El modelo de Margulis establece que para calcular la G total molar de exceso, tengo que calcular la constante A, que es la constante de Margulis, y ponderarla por las composiciones de los constituyentes de la mezcla, obviamente asumiendo que este es un sistema binario. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía después, decía, ¿cómo podemos combinar esa G de exceso total molar con la G de exceso parcial molar de exceso del componente sub I, que es la que yo necesito calcular? Porque esa es la que se me relaciona con el coeficiente de actividad del compuesto sub I. ¿Ya? Pero los modelos matemáticos entregan relaciones de la G de exceso total molar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo combinamos esos dos? Y eso fue lo que conversamos. Yo les decía que del desarrollo de la expresión de la ecuación de Gibbs-Duhem salía una relación que nos podía permitir relacionar estos parámetros, que era la data. ¿Ya? Nosotros obtenemos que la propiedad total molar de exceso es igual a la sumatoria de las composiciones por las propiedades parciales molares de cada componente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces podemos relacionar esas dos de esa forma. ¿Ya? En este caso, si nosotros combinamos todo, me quedaría una expresión de esta forma, ¿ya? Donde podemos relacionar los coeficientes de actividad de cada constituyente con las composiciones también de esos constituyentes de la mezcla. Sin embargo, nosotros nos gustaría poder tener una expresión que nos permita calcular en forma independiente el gamma 1 y el gamma 2. ¿Por qué? Porque en esta ecuación tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Tengo gamma 1 y gamma 2. ¿Ya? Y no es que de gamma 1 yo pueda calcular el gamma 2 directamente. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo mejor hacer? Es ir un poquito más atrás y recordar la definición de propiedad parcial molar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta definición inicial, ¿ya?, de la propiedad parcial molar de la energía libre de Gibbs de exceso, y lo que nosotros tenemos que recordar es cómo se define esa propiedad parcial molar. ¿Ya? ¿Cómo se define esta propiedad parcial molar? Esta propiedad parcial molar se va a definir como la derivada con respecto a los moles, por ejemplo, sub 1, así es dn1, de la propiedad total molar, de exceso en este caso, ¿cierto? ¿Por qué la multiplico por los moles? Para que me quede propiedad total. ¿Ya? Porque recuerden que la definición es dni de g. ¿Ya? Entonces, para pasarlo a total extensiva, tengo que multiplicarla por esto. ¿Ya? Ahí solamente estoy aplicando la definición de propiedad parcial molar. Y después lo que hago yo, digo, ok, pero esto puede ser expresado a través del modelo Margules, que es AX1 por X2. ¿Ya? Entonces, como ahí lo que yo les decía también, y con eso terminamos, es que como eh, la derivada es con respecto a los moles, que tiene sentido que pasemos estas composiciones a moles. ¿Ya? Pero las composiciones son moles, ¿cierto? Porque X1, por ejemplo, es N1 dividido N1 más N2, y X2 es N2 dividido más N1 más N2. ¿Ya? Y creo que ahí quedamos. Entonces, lo que yo quería motivar y quería volver a reforzar con esto es que en definitiva nosotros podemos utilizar la definición de propiedad parcial molar, ¿ya?, para calcular lo que nosotros necesitamos. Solamente recordando que la propiedad correctiva se relaciona con el parámetro corrección. ¿Ya? Entonces está todo conectado de alguna forma, y por eso la formalidad de las ecuaciones que hemos visto esta semana es súper, súper relevante para poder conectar todo el tiempo, ¿ya? Porque ya tenemos las herramientas para poder calcular. ¿Ya? El tema se trata de conectar las cosas. Preguntas acerca de esto, que fue lo que vimos la semana pasada. Vimos harta información, así que aprovechen de preguntar. Profe, dependerá de los datos que tenemos, por ejemplo, si tenemos X1 y X2, de cómo vamos a definir la ecuación del logaritmo natural del... ¿Cómo se llama esa letra? ¿Mi gama? ¿El coeficiente de actividad? Ah, eso, sí, sí, vamos. ¿Pero a qué te refieres con los datos que tengamos? Dime, perdón. Porque, por ejemplo, si usted estuvo desglosando la ecuación como de a poco, entonces como la última ecuación sería logaritmo natural de gamma es igual a por los n multiplicados entre sí. Eso sería como una expresión si tenemos los n. Pero si tenemos los x, sería como logaritmo natural de gamma es igual a por x1 por x2. No, lo Y que eso pasa es que sería... tú tienes que escribir los x en función de n, Ah, porque tú estás ya. derivando con respecto a n. Tú no estás derivando con respecto a x. Ay, no sé. Ah, ya, esa era mi Entonces, consulta, o sea, como que claro, me había confundido. porque, claro, entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar un poquito más esta expresión, porque lo que uno tiene que hacer primero, y lo va a tener que hacer para cualquier modelo, es realizar esta derivada, pero de forma formal, y de ahí reemplazar de acuerdo a los datos que yo tengo. Ya, porque si yo, si yo derivo esto, ¿cierto? Me va a quedar, básicamente me va a quedar que, por ejemplo, el logaritmo de gamma 1, ¿cierto? Me va a quedar, me va a quedar, bueno, el A sale para afuera porque dijimos que el A, no sé qué lo dijimos, no sé si lo vamos a decir ahora. Ah, ya, buen punto. El A es la constante de Margulis, ¿ya? Su nombre lo dice, es constante. ¿De qué depende? Depende principalmente de la temperatura, ¿ya? Todas las constantes de los modelos son distintas. La constante de Margulis en particular es básicamente constante con la temperatura, ¿ya? Entonces, como estamos derivando a temperatura constante, la puede salir. Entonces nos va a quedar una cosa así como D de N1, a ver, me va a quedar N1, N2 arriba, por... Ah, espera. Y entonces, ojo aquí, que aquí tengo otro N. Entonces N es N1 más N2. Y después abajo me va a quedar N1 más N2 al cuadrado. Pero ahí se me va este con E. Bastante rico. T y P y los N sub J distintos de I. ¿Ya? Entonces ahí derivo. ¿Ya? Derivo con respecto a los moles sub I. ¿Qué quiere decir? Que el N2 es constante. Y ahí para que no se preocupe. Entonces, por ejemplo, aquí el N2 sale para afuera, ¿no? Es constante. ¿Ya? Porque, claro, si es todo un sistema binario,
quiere decir que el N2 es constante. ¿Ya? Entonces, un número, sí, A, sale para afuera. Entonces, lo que tengo que hacer es arreglar la cadena, el de arriba, la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, partido el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Pero eso es de matemática. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Yo voy a obtener una expresión entre coeficiente de actividad y los moles. Pero después yo puedo convertir eso de nueva composición y lo que me va a quedar es que me va a quedar que el gamma 1 es igual a la exponencial de A dividido RT por X2 al cuadrado. Profe, en la parte de arriba le faltaría el RT. Sí, claro, aquí. Empezamos a olvidar el RT y ahí después tengo que ver que la unidad de la... Claro, esto tiene que ser adimensional. ¿Cierto? Esto tiene que ser adimensional. El logaritmo de gamma adimensional. ¿Sí? Súper bueno hacer siempre check de la unidad. ¿Ya? Si uno hace lo mismo para el coeficiente de actividad 2, me va a quedar al revés. ¿Ya? Lo interesante aquí es que el coeficiente de actividad del compuesto 1 depende de la composición del compuesto 2 directamente. Obviamente, es un sistema binario, X2 depende de X1, pero eso hace que la dependencia no sea directa. Ahí me queda así. En el apunte está la derivada, antes yo hacía toda la derivada en clases, pero la verdad que no, es una derivada en definitiva, ustedes la pueden hacer como para practicar, porque obviamente si, no sé, pues, después preguntamos por un modelo Margules modificado, o sea, en definitiva es una expresión que no va a estar en los libros, o sea, es una expresión que tenemos que desarrollar, pero no, esto es algo que ya consideramos conocimiento adquirido de todas las matemáticas que han tenido, ¿ya? Pero no, o sea, lo único que hay que hacer es lo único que está variando aquí es el N1, el N2 se considera constante. Pero como es una división, y el N1 está arriba y abajo, hay que hacer la regla a la cara. ¿Ya? Entonces, lo interesante acá es que, por ejemplo, yo ahora tengo una expresión algebraica para calcular el gamma 1 y gamma 2, ¿ya? Que dependen simplemente del A. ¿Ya? Y el A, no, es una constante del modelo Margules, entonces es algo que me lo van a dar o yo lo voy a poder determinar en cuanto a un set de datos. ¿Ya? Y eso es lo que, bueno, vamos a trabajar a medida que hagamos ejercicio, la ayudantía y los talleres. ¿Ya? Entonces, preguntas. Profe, ¿Sí? el, como estamos viendo harto con respecto a la energía, con la energía libre de Gibbs, por así decirlo, ¿Sí? ¿cómo quedaría expresado el potencial? O sea, ¿yo tendría un potencial como de exceso o no? Lo que pasa es que ya, buena pregunta. El potencial químico es una propiedad de exceso. ¿Ya? Creo que eso lo comento, o si no, lo puedo repetir. Pero. Acuérdense la definición, de hecho lo escribimos por acá. Ay, lo voy a escribir de nuevo, porque ya no sale. Cuando hablamos de propiedad de exceso. No importa. O sea, el potencial químico se define como la derivada de los moles sub I de la energía libre de Gibbs. AT y P y los N sub J distintos de I constante. Entonces, uno podría pensar que el potencial químico es una propiedad de exceso. Lo que pasa es que no se escribe como así, ¿ya? Porque eso es redundante. O sea, el potencial químico ya es por su definición una propiedad de exceso. Entonces, es distinto, por ejemplo, cuando yo tengo el coeficiente de actividad, y si yo lo escribo así, eso es del compuesto puro, y si lo escribo así, es del compuesto I en mezcla. Entonces, esa es lo que hace la diferencia. Entonces, de la forma en que yo lo calculo, aquí va a ser una diferencia. Pero potencial químico ya considera, o sea, el potencial químico está hablando de la transferencia de masa desde una fase a otra y se calcula en base a la variación de la energía libre de Gibbs. Y ya por su definición es una propiedad. Porque el potencial químico de compuesto puro es la energía libre de Gibbs. Recuerda que para el criterio de equilibrio de compuestos puros era la igualdad de energía libre de Gibbs en la fase, por ejemplo, líquido y vapor, para compuesto puro. Cuando yo tengo mezcla, esto se transforma en esto. Puro, mezcla. Si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, me quedó más claro. Entonces, también me podría quedar como una relación del potencial con respecto a la energía de exceso, ¿Puedes repetir lo último? que me quedaría como, cuando hacemos la igualdad, cuando vemos ¿Mm? que el potencial es igual a la energía libre, ¿Mm? ¿hay una manera de dejarlo como expresado con respecto a la energía libre en exceso?
Claro, es que, claro, es lo mismo. O sea, si yo digo esto, yo puedo decir eso. Eso. Ah, ok, ok. Porque esto es eso y esto es eso. Ya ¿Sí? ahí sí me Ah, ya, quedó ah, claro, sí. ya supe, gracias. Ya. Ok, bueno, ¿qué podemos ver esto? Hay hartas cosas que nosotros podemos ver de la forma en la cual este simple modelo Margules se expresa, ¿ya? Lo importante es que me entrega una ecuación numérica en la cual yo voy a poder calcular el coeficiente de actividad, ¿ya? Pero hay hartas cosas y hartas limitaciones que tiene este modelo. Por ejemplo, si ustedes ven, eh, por ejemplo, la forma que tiene el eje de exceso, ustedes se pueden dar cuenta que es un modelo tipo simétrico, que alcanza su máximo valor en x igual a 0,5. ¿Por qué? Porque el mayor producto de este valor de acá, independiente del valor de A, va a ser cuando x1 y x2 sea igual a 0,5. ¿Cierto? Entonces, lo podemos decir nosotros, el modelo Margules numéricamente presenta un comportamiento simétrico. ¿Ya? Simétrico. Y quiere decir que la G de exceso alcanza su mayor valor cuando la mezcla es equimolar. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué importa que yo le diga que la G de exceso alcanza mayor valor cuando la mezcla es equimolar? ¿Qué me mide la G de exceso? La desviación que yo tengo con respecto al estado de viabilidad, ¿cierto? O sea, la G de exceso me mide, me dice G real menos G ideal, ¿ya? Entonces, si el mayor valor se alcanza cuando la mezcla es equimolar, quiere decir que cuando x1, insisto, es igual a x2 y eso es igual a 0,5, quiere decir que la mayor desviación de la propiedad real con respecto a la ideal se obtiene cuando la mezcla es equimolar, ¿ya? De eso es lo que se puede extraer, que en definitiva la G de exceso eh, se va a desviar mayoritariamente cuando tenga más o menos mitad y mitad de cada compuesto, ¿ya? Y eso establece un punto interesante en el análisis de las soluciones ideales, porque yo les decía que dependiendo de los constituyentes de la mezcla, por ejemplo, el máximo punto de no idealidad podía ser cuando teníamos 10/90 de cada uno de los compuestos, si tenemos compuesto 1 y compuesto 2, ¿ya? Podía ser 50 y 50, ¿ya? Yo tengo que tener mit y mota básicamente para generar una desviación grande de la propiedad ideal. Puede tener 10/90, puede tener 90/10, 80/20, para no ser los mismos porcentajes, ¿ya? Pero esto va a depender de los constituyentes de la mezcla. Oye, ¿qué pasó? Entonces esto va a depender de los constituyentes de la mezcla, ¿ya? Por lo tanto, que el modelo de Margules específicamente alcance su mayor valor cuando la mezcla es equimolar, quiere decir que básicamente la... ¿Qué pasa, chiquillos? No sé si hay mucha gente ¿Qué pasó, desconectándose. profe? Hay mucha gente desconectándose. ¿Pasó algo? No. Uno escucha cuando la gente se desconecta, entonces se desconectaron como 10 personas. Otra más. Ok, seguimos. Lo interesante de esto es que decir que la G de exceso alcanza el mayor valor cuando la mezcla es equimolar, quiere decir que los constituyentes de la mezcla son similares entre sí, ¿ya? No quiere decir que la mezcla es ideal, ¿ya? Pero quiere decir que, por ejemplo, el tipo de interacciones es más o menos similar, cosa de que uno tiene que, eh, o podríamos decirlo de otra forma, que en definitiva no hay un componente que es el más preponderante en la mezcla, o es el que genera la mayor desviación. Básicamente que los dos contribuyen de igual manera a la desviación con respecto a la propiedad ideal, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que el modelo de Margules se va a poder obtener o se va a poder utilizar para soluciones líquidas que presenten pequeñas desviaciones de comportamiento ideal, ¿ya? No sé si se entiende esa conexión.
Básicamente en este caso no hay como un constituyente de la mezcla que es dominante, sino que en definitiva yo tengo que tener más o menos 50%, 50 y 50 para lograr tener la mayor desviación, ¿ya? Porque recuerden que en la solución líquida lo que importa es la naturaleza de las interacciones de los compuestos que participan en la mezcla, ¿ya? Entonces, como la G de exceso alcanza el mayor valor cuando tengo 50 y 50 básicamente, quiere decir que los dos contribuyen de igual manera a la desviación de la idealidad, ¿ya? Eso quiere decir que los dos se parecen bien, se parecen un poco, porque no son, un compuesto no es tan preponderante sobre el otro. Por ejemplo, que es altamente polar y sus interacciones son muy fuertes, ¿ya? O sus nubes electrónicas son mucho más grandes, entonces generan un compuesto en particular que puede generar efectos más repulsivos que el otro, ¿ya? Entonces, de eso se puede traducir lo que acabo de decir. Entonces, el modelo de Margules se utilizará para soluciones líquidas que presentan pequeñas desviaciones del comportamiento ideal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Son constituyentes de la mezcla que tengan similar tamaño, forma, densidad y naturaleza química. Profe, ¿Sí? y con esa misma fórmula del modelo de Margulis se puede demostrar que cuando el compuesto 2, o sea, cuando el compuesto 1 está puro, los efectos sobre el compuesto 2 sobre el 1 son nulos. Claro, buena pregunta. Sí, ahí lo vamos a ver cuando veamos productos infinitamente diluidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, cuando, lo iba a decir después, pero ya que lo preguntaste, lo podemos ver ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos que, por ejemplo, el coeficiente de actividad del compuesto 1 va a ser igual a la exponencial de A dividido RT por X2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el compuesto, cuando X1 tiende a 1 y X2 tiende a 0? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando el compuesto 2 está infinitamente diluido, ¿cierto? O el compuesto 1 está puro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el compuesto 1 está puro, este término se me va a ir a 0. ¿Cuánto vale la exponencial del 0? 1. 1. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el coeficiente de actividad vale 1 porque el compuesto 1 está casi puro. En la forma contraria, cuando x1 tiende a 0 y x2 tiende a 1, quiere decir que el compuesto 1 está infinitamente diluido y el compuesto 2 está puro, ¿ya? En ese caso, lo que va a ocurrir es que el gamma 1, que le vamos a poner el superíndice de infinito porque está infinitamente diluido, es el punto de máxima dilución, va a ser igual a la exponencial de A dividido RT, ¿cierto? Porque el x2 vale 1. En vez de 0 se reemplaza por 1, ¿no? Entonces, y esto va a ser análogo al gamma 2, porque el gamma 2 tiene la misma expresión. ART por x1 al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, de aquí van a salir dos cosas. O sea, va a salir que el gamma 2 es igual a 1 cuando el compuesto 2 está puro, o el gamma 2 en su punto de máxima dilución va a ser la exponencial de A dividido RT por la misma razón que el gamma 1 ciertamente diluido es exponencial de A sobre RT. Entonces ahí uno va a poder analizar los dos extremos. Pero debido a la expresión, tanto X1 como X2 influencian la coeficiente de actividad, porque de nuevo, uno podría expresar esto, el X2, como 1 menos X1, ¿ya? Lo que pasa es que ahí no es tan directo el efecto, o sea, es un efecto, digamos así, un poco inverso. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí?
¿Hasta qué punto de similitud dejamos de usar Raúl y comenzamos a usar este modelo? Porque como se desvía, tiene como pequeñas desviaciones, esas pequeñas desviaciones, Es ¿en que qué son rango están? suficientes, claro. Lo que pasa es que ahí básicamente va a ser dos cosas. Va a ser, hay dos casos, digamos. Vamos a asumir que la presión total está sobre 5 bar, ¿ya? Entonces, el gas va a ser gas real, ¿ya? Y en el caso del líquido va a depender de los constituyentes de la mezcla, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero decir acá con el modelo Margulis no es que sea ideal, sino que obviamente hay un límite, o sea, uno parte constituyente de la mezcla. Entonces, hay una base que es la ideal, ¿ya? Y después el spread de desviación es súper amplio, ¿ya? Por eso yo les decía que en la unidad 9 vamos a estudiar distintos modelos. Entonces, el primer escalafón de la desviación es el modelo Margulis, ¿ya? Entonces ahí uno reconoce que existen desviaciones por la naturaleza de las interacciones de los constituyentes, pero no son tan importantes quizás como otros modelos más complejos que vamos a ver en la, en la, en la unidad 9. ¿Cómo vamos a saber que el modelo de Margulis hay que utilizarlo? Es porque la igualdad de la ley de Raoult no se va a cumplir. Cuando tú calcules X1 por P1 de saturación, no te va a dar igual a I1 por P. Eso es lo que va a ocurrir. Tú calculas esas dos cosas, no se te va a cumplir la igualdad de Raoult y va a tener que incorporar correcciones a esta ley de Raoult, que es el enfoque gamma-phi, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, no sé, vaya a calcular el I1 del modelo de Raoult y quizás te va a dar mayor a 1, te van a dar números que no te van a cuadrar en verdad físicamente. Entonces ahí uno va a decir, ok, quizá el modelo de Raoult no es capaz de representar eh, el, el equilibrio líquido-vapor y voy a tener que empezar a incorporar correcciones, que eso es lo que hace el enfoque gamma-phi. ¿Ya? Y bueno, Ya, dado esa motivación, vamos a pasar a la etapa 6.3 de esta unidad, que habla del enfoque gamma-phi, ¿ya? El enfoque gamma-phi, ya que está basado en el criterio de isofugacidad para representar la fugacidad del líquido y la fugacidad del vapor, pero esto, insisto, a baja presión, ¿ya? Estamos hablando entre 5 y 15 bar. Vamos a empezar a aumentar las correcciones, pero partamos desde un intervalo, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que nosotros tenemos una base, ¿ya? Que es el coeficiente de isofugacidad. Entonces, nosotros podemos aplicar la definición de la fugacidad de la fase de vapor y la fugacidad de la fase líquida en mezcla, por eso tiene su propiedad de exceso del compuesto I para hacerlo genérico, y básicamente poder calcular cada uno de los lados de su ecuación para poder representar el equilibrio, ¿ya? Ok, entonces, lo importante, ¿cierto? Para cualquier enfoque, establecer sus referencias, que nosotros yo la he repetido, así que la sabemos súper bien, ¿cierto? Para la fase vapor, la referencia va a ser el gas ideal. Y para la fase líquida, la referencia va a ser la solución ideal, o lo que también conocimos la semana pasada, Lewis-Rayleigh, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a describir la fugacidad de la fase vapor? La fugacidad de la fase vapor, como bien lo saben y también recordamos la semana pasada, se describe como la fugacidad del compuesto I con su valor efectivo de la propiedad en mezcla por I1 y por P, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan cómo se expresaba la fugacidad de la fase líquida? Yo los voy a ayudar. Va a ser el coeficiente de actividad por la composición de la fase líquida por la fugacidad del compuesto puro. Ahora, aquí tienen que devolverse a la unidad 2 y recordar cómo se calcula esa fugacidad de ese compuesto puro. ¿Cómo se calcula ese phi? Ese phi que dependía de la temperatura y la presión. Era un phi de saturación por P. Claro, entonces era el phi. No, pero el phi de saturación, por algo faltaba. ¿Qué era? ¿Qué dijiste, disculpa? Phi de saturación por la presión.
Que recuerda que en la phi de saturación está la presión. Falta otro término, que era de corrección. El pointer. Eh, el point, ¿ya? Ahora, ¿cómo se expresaba la fugacidad de saturación? Y ahí está la presión, ¿cierto? La fugacidad de saturación se expresaba como la fugacidad. Coeficiente de fugacidad de saturación por la presión de saturación, ¿ya? A mí lo que me gusta escribir la expresión de la fugacidad del líquido de esta forma porque habla un poco de las contribuciones que aportan a esta fugacidad del líquido. O sea, nosotros tenemos aquí el aporte compuesto puro y, digámoslo así, su corrección de estar en mezcla. Cuando yo estoy en mezcla, tengo composición. Y cuando tengo mezclas, tengo desviaciones que están asociadas a este factor de corrección, que es el coeficiente de fugacidad, ¿ya? Pero todo este término que está asociado al phi de saturación solo dependen de la temperatura y la presión, ¿ya? Y eso se ve más claro en la definición de aquí, porque el phi de saturación depende de la temperatura, ¿ya? Depende de la presión de saturación. No importa cuánto porcentaje yo tenga el compuesto 1, por ejemplo, el compuesto I, ¿ya? Entonces tenemos, digamos así, esta división entre el cálculo de la fugacidad, donde tenemos el aporte de los puros, y después tenemos la parte que cuantifica que estamos en mezcla, ¿ya? Me gusta ir haciendo como paso a paso porque calcula básicamente todas las contribuciones. Por lo tanto, de esta forma, el criterio de su fugacidad, que establece la igualdad de las fugacidades del equilibrio líquido-vapor, nos queda de la siguiente forma, y que se conoce como un enfoque gamma phi, que queda el gamma 1 por x1 por ejemplo, 1 obviamente, por la fugacidad 1 de saturación, por la presión 1 de saturación, por el pointing del compuesto 1. Y eso va a ser igual a la fugacidad de la fase de vapor, que va a ser I1 por el concepto de fugacidad de la fase de vapor 1 por la presión. ¿Okay? Por eso se llama enfoque gamma phi, porque incorpora los factores de corrección en el análisis del equilibrio líquido-vapor. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, yo también a veces le llamo a esta ecuación enfoque gamma phi, es como el Raoul modificado, digamos así. ¿Ya? Porque en su esencia tiene todos los componentes de la ecuación de Raoul, de la ley de Raoul, ¿cierto? Tiene la presión de saturación, tiene la composición de la fase líquida, la composición de la fase de vapor y la presión, ¿ya? Y incorpora todas las correcciones asociadas a que la muestra se mueve o se aleja de su estado de referencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el coeficiente de actividad, que cuando los constituyentes de la mezcla son diferentes. Tenemos el coeficiente de fugacidad de saturación, cuando la presión de saturación se escapa de los regímenes de realidad, ¿cierto? Cuando la presión de saturación es sobre 5 bar, tengo que incorporar ese coeficiente de fugacidad. Tenemos el pointing, que básicamente incorpora la modificación que existe en las propiedades volumétricas, cuando la diferencia entre la presión total y la presión de saturación son muy grandes, ¿cierto? Y también incorpora la corrección a la presión total cuando las presiones también se alejan de la base o la referencia de la idea, ¿ya? Pero en su esencia es Raoul, ¿ya? Entonces por eso a veces le digo Raoul modificado, porque básicamente uno podría decir una parte de Raoul y incorpora las correcciones asociadas que existe un alejamiento tanto por el lado del gas ideal y por la solución ideal, ¿ya? Por lo mismo se llama enfoque gamma phi, porque establece esas correcciones para analizar el equilibrio líquido. Entonces, este es el famoso enfoque gamma phi, ¿ya? Y esto es súper generalizado. El enfoque gamma phi yo siempre lo puedo ocupar para cualquier análisis de equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Y por ejemplo, si yo tengo una mezcla que es gas ideal y solución ideal, yo debería de aquí obtener la ley de Raoult, ¿ya? Eso va a ser súper importante porque el enfoque gamma phi va a ser nuestra ecuación generalizada. Para cualquier equilibrio líquido-vapor, yo no puedo, obviamente, a menos que le diga el enunciado, decir a priori que es ideal, ¿ya? Yo tengo que analizar la presión y las condiciones del sistema para poder hacer algunas simplificaciones de este enfoque gamma phi, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué? Porque sabemos que el pointing solo es relevante a altas presiones. Y recuerden, por ejemplo, el pointing, ¿ya? Para hacer un recordatorio, el pointing es la integral de la presión de saturación por P, de la propiedad volumétrica. Entonces, esto es una integral, es el área bajo la curva. Claramente, cuando no existe una diferencia significativa entre la presión total y la presión de saturación, esa área bajo la curva se va a acercar a 1. ¿Ya? Entonces, ese factor de corrección en algunos casos se podría discriminar, ¿ya? Lo mismo, cuando en general las temperaturas no son muy altas, la presión de saturación va a caer menos de 5 bar, ¿ya? Y en ese caso, el coeficiente de fugacidad de saturación, uno podría eventualmente decir que va a ser aproximadamente 1, ¿ya? Pero en cualquier caso, yo tengo que partir del enfoque gamma phi de manera generalizada y de ahí simplificar. Pregunta.
Profe, esa ecuación que dejó con ese 1 es gamma menos el coeficiente o es simplemente un guión. ¿Cómo no entiendo? Es que ahí hay hay un igualado. Entonces, ¿Esto? ese 1, sí, perdón, sí. Esto es una ecuación. No, Ahí, aquí puse paréntesis 1 porque lo estaba escribiendo para el compuesto. ya. Gracias. ¿Más preguntas? Entonces, cuando estemos en sistemas no ideales, inclusive a baja presión, vamos a tener que partir del coeficiente de enfoque gamma phi para poder representar el equilibrio líquido vapor a baja presión. ¿Ya? Entonces, por eso era importante incorporar alguna herramienta para calcular el coeficiente de actividad, por ejemplo. ¿Ya? Porque tenemos harta herramientas, nosotros ya hemos visto, para calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Y eso también aplica para el coeficiente de saturación cuando se aplica las condiciones de saturación. ¿Ya? Pero no habíamos visto herramientas para calcular el coeficiente de actividad. Obviamente uno puede partir de la forma más tradicional, que es calcular la propiedad de exceso. Pero obviamente hay que tener información de esa propiedad de exceso y en general esa información de la propiedad de exceso se establece por estos modelos de propiedad de exceso como el de Markov. ¿Ya? Y eso, la verdad que es bien fuerte en esta segunda parte de termodinámica 2, y por eso también tenemos una unidad exclusiva hablando de ese tipo de modelos, porque funcionan súper bien. ¿Ya? De acuerdo, obviamente, si uno hace una buena suposición. Ahí lo importante es hacer el match entre el modelo y el sistema que estoy analizando. ¿No? ¿Más preguntas? Profe, para utilizar la ecuación que eh, puso en un círculo del componente 1, ¿podemos llegar y ponerla o tenemos que empezar desde eh, poniendo el phi de líquido y el phi de vapor? No, usted, o sea, lo voy a escribir de nuevo porque parece que se enredó un poquito como estaba en la misma línea. O sea, uno parte, cuando ustedes están analizando el equilibrio líquido-vapor de un sistema, que no están seguros si ideal, uno parte en el enfoque aquí. Uno dice que son 5 términos por el lado del líquido. Yo siempre digo, por el 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5, y 3 términos por el lado del vapor. 1, 2, 3. Uno siempre parte de ahí. Porque yo no sé, yo tengo que hacer ahora el análisis de qué términos yo puedo discriminar. Si llego a Raúl bien, eso quiere decir que básicamente estoy hablando de un sistema ideal por el lado de las dos fases, o si no, quizá a veces me va a quedar, por ejemplo, no sé. Hagamos algunos ejemplos, de hecho, eso les va a ayudar. Que si uno habla de temperatura, 30 grados Celsius, presión total, 7 bar, o 5 bar, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿cómo me queda el enfoque gamma phi? Entonces ahí uno va a tener que hacer esa simplificación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, es 30 grados Celsius, entonces, no sé, asumimos que la presión 1 de saturación con Antoine, que calculo a 30 grados Celsius, es, qué sé yo, 2 bar. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Como la presión de saturación 1 es menor a 5 bar, el coeficiente de fugacidad 1, coeficiente de saturación 1, va a ser aproximadamente 1. ¿Ya? Después, como la presión total es igual a 5 bar, puedo decir que el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor es aproximadamente 1. También puedo decir que como la diferencia entre la presión y la presión de saturación es pequeña, ¿ya? El pointing también va a ser, ya esa área bajo la curva entre 2 y 5 vale bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el enfoque gamma phi, por ejemplo, en este caso, para este invento que hice, me va a quedar gamma 1 por x1
por la presión 1 en saturación, ¿ya? Por el I1 y el P, ¿ya? Este también es un enfoque gamma phi bien utilizado para sistemas que son a bajas presiones, pero los constituyentes de la mezcla son súper distintos. O sea, de nuevo, el ejemplo que uno le pasa a veces en la cocina, ¿cierto? Agua y aceite. Estamos a un bar, temperatura ambiente, todos esos otros términos de corrección se van. El coeficiente de actividad va a mantenerse ahí porque obviamente los constituyentes de la mezcla son súper distintos. Ya ¿Ya? entendí, profe. Gracias. Entonces, bueno, y tenemos herramientas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Con la información que nosotros tenemos es, o tengo información acerca de la G de exceso de ese compuesto, o voy a tener que aplicar, en este caso, con lo que es el modelo Margulis, ¿ya? Y bueno, a medida que vamos a modelo, vamos a poder hacer mejoras, ¿ya? Pero, o que, por ejemplo, le entregáramos en algún enunciado otro tipo de modelo, Margulis modificado, qué sé yo. ¿Ya? Y en general eso es lo que son. Margulis es el modelo más simple porque tiene una pura constante, ¿ya? Por ejemplo, después viene otro modelo que se llama Margulis de dos constantes, que incorpora constantes, de Rayleigh de Kizler, que incorpora más constantes. Entonces, al final, es como cuando uno hace un ajuste de la curva, ¿cierto? En Excel, ¿cierto? El lineal es el más simple. Después, o cuando uno hace el polinomio, ¿ya? El polinomio cuadrado más simple, y el R quizás no es muy bueno, y a medida que uno empieza a aumentar el número del exponencial, ¿cierto? El R empieza a mejorar, ¿ya? Es básicamente lo mismo en grande, macro. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ok. Lo último que yo quería hablar en esta unidad era acerca del término de test de consistencia termodinámica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, cuando nosotros nos enfocamos en la información que podemos tener en la literatura, nosotros antes de poder analizarlo en general, vamos a tener que analizar si los datos experimentales son consistentes. Julian, dime. Perdón, profe. No, Una me encanta que consulta hagan preguntas, adelante. en la parte del líquido. Nosotros sabemos que por temas de volumen, el líquido y el sólido tienen comportamientos parecidos. Por la parte del líquido en esta ecuación, ¿puede ser igual o va a cambiar algo? Porque la fugacidad del líquido, del sólido creo que igual se comporta como la del líquido. La- Claro, no, se calculan de manera similar. Sí. Se calculan de manera similar O porque las sea, propiedades son más o menos similares. Pero no por sé qué. ejemplo, si en vez de un, es que si en vez, por ejemplo, en el equilibrio no es equilibrio líquido-vapor, sino es equilibrio sólido-vapor, que hay un cambio de fase ahí. Puedo poner en la parte del líquido de la izquierda, puedo poner todo lo que viene del sólido. Sí, pero ahí hay un tema con el coeficiente de actividad porque cuando uno analiza los sólidos es un poquito más distinto porque, súper buena pregunta, porque lo que uno hace, y esto lo vamos a analizar un poquito más en detalle cuando hablemos de equilibrio líquido-líquido, que ahí se podría dar que en algunos regímenes de temperatura pudiéramos tener sólido, pero por ejemplo, lo que uno puede pensar del sólido, que el sólido es como una roca, ¿ya? Entonces uno va a tener que ver cuáles son los límites de esa roca, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema binario, ¿ya? Yo tengo que ver, lo que uno hace es que en definitiva, uno casi siempre la fugacidad del sólido la puede calcular como la fugacidad del compuesto puro, porque uno podría, por ejemplo, asumir que existen dominios en los cuales el compuesto 1 está solo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en los límites solamente entre fases del sólido existe no idealidad, ¿ya? Pero esos límites son muy pequeños con respecto a estas facetas, digamos así, que tiene el sólido. Entonces, por ejemplo, aquí dos, en general cuando uno hace como cristales, van a quedar, van a existir dominios en los cuales van a haber zonas que son muy preponderantes de un compuesto y zonas que son muy preponderantes de otro compuesto. Entonces ahí uno lo que hace es básicamente decir, ok, esto como en Big Picture es como casi puro. Entonces ahí lo que, y de nuevo, una suposición que se hace es que uno podría calcular eventualmente como las fugacidades de cada compuesto, pero como puro. ¿Ya? Eso podría pasar para la fase líquida, pero eso va a depender mucho de los constituyentes de la mezcla. Entonces a veces, por ejemplo, uno puede hacer aproximación cuando tiene agua y aceite, ¿cierto? Porque lo mismo pasa ahí, o sea, yo tengo un vasito, ¿ya? Y tengo agua, ¿cierto? Y que es principalmente agua,
Esto se lo expliqué cuando hablamos de mezclado no al azar, ¿ya? Entonces aquí va a existir una interfase que va a ser altamente homogénea y vamos a tener grandes cantidades de los dos compuestos mezclados entre sí, interaccionando, ¿ya? Pero si uno toma una muestra de aquí o toma una muestra de acá, van a ser, en un caso ideal, ¿cierto? Si acá estamos estado estacionario, probablemente esos van a ser altamente, con una concentración alta de aceite o de agua respectivamente. Entonces ahí uno podría hacer ciertas suposiciones en el cálculo de subjugación y calcularlos como compuestos puros. Pero eso va a depender de nuevo de los constituyentes de la mezcla. O sea, hay mezclas que son súper heterogéneas, o sea, súper homogéneas, perdón. Entonces son altamente no ideales y los compuestos, la probabilidad de que los compuestos se encuentren entre las soluciones es súper alta. Entonces, yo aquí quiero ser, y quiero dar bien el énfasis, o sea, cuando nosotros hablamos de líquido sólido, los constituyentes de la mezcla juegan un rol preponderante, o sea, y eso es lo que va a clasificar cómo yo calculo las fugaciones. Es cómo se mezcla. Si mezclado al azar, no mezclado al azar, si, cuáles son los dominios del sólido también, entonces ahí uno puede hacer suposiciones a menos que el enunciado o alguna cosa nos entregue más información. Entonces eso ayuda como tu pregunta. Sí, gracias, profe. Súper. Ya. Eso. Entonces, lo que estábamos hablando siguiente era, antes de hacer cualquier análisis, por ejemplo, de foque gamma phi, es súper importante hablar de los test de consistencia termodinámica para poder analizar la validez de los datos experimentales, ¿ya? Entonces, eso venía de la ecuación de Gibbs-Duhem, y ahí quiero motivar de nuevo la importancia de la ecuación de Gibbs-Duhem, que habla de que las variaciones de presión, temperatura y composición tienen restricciones entre sí, ¿ya? No puedo tener sistemas que tienen grandes cantidades de presión y no se compensen con cambios de temperatura o cambios de moles de cada fase, ¿cierto? No sé si se acuerdan de las presiones en forma generalizada, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que, en definitiva, existen formas de poder establecer si los instrumentos que yo use para mediciones están bien calibrados, ¿ya? Y lo más importante es que los datos sean consistentemente disculpen. Entonces, que los datos sean termodinámicamente consistentes. Disculpen, ya va a quedar grabado más encima ahora en el YouTube. Que mi bebé me vino a avisar que sabía eso. Recuerden que estamos en teletrabajo y pasan estas cosas, ¿ya? Entonces quería hablar de cómo podíamos aplicar el test de consistencia termodinámica al análisis de datos cuando tenemos distintos sets de datos. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos del enfoque gamma phi, vamos a tener coeficientes de actividad que podrían estar reportados, que en general para mezclas no ideales vienen reportados en la literatura. Ya podríamos tener definitivamente una combinación de distintos sets de datos, ¿ya? Entonces, lo importante acá, y este es el punto 6.5 de la unidad 6, es poder evaluar que los datos sean termodinámicamente consistentes en base a las restricciones impuestas por la ecuación de Gibbs, ¿ya? Entonces, recordemos, esto viene de la ecuación de Gibbs, ¿ya? Entonces, y bueno, y su restricción, ¿no? ¿Qué nos va a permitir evaluar? Nos va a permitir evaluar si en definitiva los datos son relevantes para poder utilizar, ¿ya? El trabajo algebraico aquí es bien importante, ¿ya? Lo vamos a hacer como por paso para que entiendan la forma generalizada, pero lo importante es que entiendan de dónde viene esto, porque al final vamos a llegar a una ecuación, ¿ya? Entonces, lo importante es poder establecer que los datos tengan la restricción asociada a la ecuación de Gibbs, ¿ya? Y bueno, para eso hay hartas formas de hacerlo. Una herramienta muy importante cuando los sistemas se desvían de la realidad es hacerlo en base a los coeficientes de actividad, ¿ya? Porque en general, depende de la presión, uno podría evaluar que la fase vapor es no ideal, ¿ya? Pero los constituyentes de la mezcla podrían ser altamente no ideales, entonces coeficiente de actividades es una métrica, digámoslo así, que está presente en mayor medida en el análisis del equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Porque uno puede controlar mal la presión, pero si uno tiene que estudiar un sistema X definido, los constituyentes de la mezcla van a estar fijos. Entonces, digamos así, existe una mayor probabilidad de tener valores de coeficiente de actividad más que coeficiente de fugacidad, por esta razón, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo importante es que uno puede establecer, puede evaluar o aplicar la ecuación de Gibbs-Duhem a la evaluación de los coeficientes de actividad, ¿ya? Porque ese es un parámetro que nosotros podemos calcular a través del modelo,
y compararlo, por ejemplo, con los datos que son obtenidos experimentalmente para ver si se parecen, o eventualmente hacer un análisis de consistencia para determinar si estos datos son físicamente posibles, ¿ya? Entonces de aquí nosotros podemos aplicar la ecuación de Kiltrugen, ¿cierto? Y podemos obtener también la relación que sabemos entre coeficiente de actividad y la energía libre de X de exceso, ¿ya? Y eso, como nos decía que la G de exceso dividido RT va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 2 en un sistema binario de X sub I por el logaritmo de gamma sub I. Esta es la ecuación que recordamos la semana pasada, ¿ya? Si yo quiero evaluar el cambio, por ejemplo, de esta propiedad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando yo recibo datos experimentales y por ahí lo quiero motivar, por ejemplo, un set de datos que uno podría tener es que tiene el X1 de 0 a 1 y va a tener el coeficiente de actividad. Que aquí sería el gamma 1 infinitamente diluido y llegaría hasta 1 en ese rango, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo evalúa, tiene que evaluar el cambio de el coeficiente de actividad en función a un set de datos, ¿cierto? Entonces, lo más simple aquí, por ejemplo, sería tomar esa derivada, ¿no? Entonces, por este lado me va a quedar la derivada de la G de exceso dividido RT, y ahí por el otro lado, ustedes se dan cuenta, esto va a ser así, para un sistema binario va a ser X1 logaritmo de gamma 1 más X2 logaritmo de gamma 2, ¿no? Y aquí hay que hacer regla la cadena, porque los dos pueden cambiar, entonces me va a quedar la derivada de X1 por el logaritmo de gamma 1 más X1 por la derivada del logaritmo de gamma 1 más dx2 por el logaritmo de gamma 2 más x2 por la derivada del logaritmo de gamma 2. ¿Ya? Yo también sé, y aquí hay varias cosas que puedo simplificar, así que no es tan complicado. Yo sé que x1 más x2 va a ser igual a 1, por lo tanto dx1 más dx2 va a ser igual a 0, ¿cierto? Y dx1 es igual a menos dx2, y ahí puedo simplificar rápidamente. ¿Ya? También sé, por la restricción de la ecuación de Kiltrugen, ¿cierto? Que x1 por la derivada del logaritmo de gamma 1 más x2 por la derivada del logaritmo de gamma 2 es igual a 0. ¿Ya? ¿De dónde viene esta última expresión? ¿Se acuerdan? No, profe. Si volvemos aquí y procedemos acá, que estén en la misma hoja que yo, y ven aquí la ecuación de Kiltrugen, recuerden. Ya, pues, a mí me van a hacer retroceder a mí. ¿Dónde estaba? Recuerdo que lo vimos en la unidad 5.
que encuentre la ecuación. Ya en la unidad 5. A ver, no me estoy viendo. Entonces esto viene de la ecuación de X sub n, que dice que tenemos X sub i por la derivada de la propiedad parcial molar 1 más X sub 2 en un sistema binario, obviamente, por la propiedad parcial molar 2 a temperatura y presión constante igual a 0. ¿Ya? Y nosotros sabemos que una propiedad parcial molar, en este caso la derivada, la derivada de la propiedad parcial molar es el logaritmo del coeficiente de actividad. ¿Cómo sé eso? Porque yo puedo igualar la propiedad de exceso al logaritmo del coeficiente de actividad. Eso quiere decir que el logaritmo del coeficiente de actividad es una propiedad parcial molar también. Voy a explicar al tío. Entonces lo que yo hago aquí es hacer la analogía que la derivada de la propiedad parcial molar sub i es la derivada del logaritmo del coeficiente de actividad sub i. ¿Por qué? Porque el logaritmo de gamma sub i es una propiedad parcial molar. Estas cosas no las abstrae porque son definiciones. Como por ejemplo, yo sé esto, porque yo puedo igualar, yo sé que la G de exceso es igual a, bueno, podemos poner el RT acá para que quede dimensional, que es el logaritmo de gamma sub i. ¿Ya? Entonces el lado izquierdo de la ecuación es una propiedad parcial molar. Molar. El lado derecho de la ecuación también va a ser una propiedad parcial. O va a tener características de propiedad parcial molar, digamos. Se comporta de la misma forma. ¿Ya? Entonces de esa forma yo puedo hacer esta analogía de que el logaritmo de gamma i es una propiedad parcial molar. Por lo tanto, puede aplicar, y por eso se puede aplicar la ecuación de Lipschitz, que es para propiedad parcial molar. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo tomar esta ecuación y la aplico aquí y veo que sí. ¿Ya? Entonces, combinando todo eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la derivada de la G de exceso dividido RT va a ser igual a dx sub 1, factorizo por dx sub 1, me queda el logaritmo de gamma 1 menos logaritmo de gamma 2. ¿Ya? Y eso bien bonito es la derivada, o sea, la resta del logaritmo en la división, ¿cierto? Y me queda así. Por lo tanto, si yo utilizo los límites de integración que corresponden, que sería el x1 varía de 0 a 1, entonces sería de x1 igual a 0, de x1 igual a 1, me va a quedar la integral de x1 igual a 0, x1 igual a 1 de la derivada de la g de exceso dividido RT, ¿ya? Va a ser igual a la integral de x1 igual a 0 hasta x1 igual a 1 de el logaritmo de gamma 1 dividido gamma 2 en dx1. ¿Ya? ¿De qué me sirve esa expresión? Miremos el lado izquierdo. ¿Qué me dice el lado izquierdo? El lado izquierdo, si yo lo evalúo, va a ser g de exceso dividido rt cuando x1 es igual a 1. Menos la g de exceso, porque bueno, puedo aproximar la derivada como una resta, ¿cierto? Como un delta, ¿ya? G de exceso dividido rt de x1 cuando vale 0. ¿Cuánto vale la g de exceso cuando x1 es igual a 1? ¿Cuánto vale la g de exceso cuando el compuesto 1 está puro? RT. 0. No hay g de exceso cuando el compuesto 1 está puro. Porque esto es 1 puro. G de exceso es igual a 0. Este término se va a 0. ¿Cuánto vale la g de exceso cuando x1 es 0? Eso quiere decir que x2 es igual a 1. Eso quiere decir que el compuesto 2 es puro. 0 también. Exacto. Entonces, quiere decir que este lado de la ecuación vale 0. ¿Ya? Y ahí de ahí viene la importancia de esto, en verdad. Y esto es lo que quería llegar. En definitiva, que una ecuación súper simple nos dice que la integral de 0 a 1 del logaritmo de gamma 1 sobre gamma 2 por la derivada de la composición del compuesto 1 nos tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Esto se conoce como test de consistencia termodinámica del área. ¿Ya? Y
en general uno puede aplicar la ecuación de Kirchhoff para estudiar los test de consistencia termodinámica, que esa fue la motivación de cuando yo la introducí, ¿ya? Acá lo único que estamos haciendo es tomar esa ecuación que es súper general y evaluarla específicamente para los coeficientes de actividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ecuación, como ustedes bien lo pueden ver, me presenta una restricción, ¿sí? Genera básicamente una restricción, dice que la integral de los logaritmos del coeficiente de actividad tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, de nuevo, presenta una restricción a la variación que pueden tener los coeficientes de actividad de compuesto 1 y 2 en esta mezcla. No sé si se entiende, ¿ya? Hay muchas formas en la literatura que ustedes van a poder encontrar aplicaciones de la ecuación de Kirchhoff, que a mí está bien, ¿ya? Si parten de la ecuación generalizada, esa que vimos en la unidad 5, y se desarrolla para algún parámetro específico, está bien. En general nosotros, en Termo vemos este porque la verdad que hay harta información experimental acerca de los coeficientes de actividad, entonces es un parámetro fácil de calcular, es un test fácil de hacer, ¿no? Pregunta. Profe, cuando habla de restricción, ¿se refiere a qué cosa? Cuando Lo es, porque esa igualdad es una restricción, pero ¿a qué está restringiendo? Ya, buena pregunta. La restricción se refiere a qué tanto puede variar el gamma 1 y gamma 2, ¿ya? A lo que voy yo que, por ejemplo, el gamma 1, de acuerdo al sistema de análisis, puede tener un rango de valores, ¿ya? Y lo mismo que el gamma 2, ¿ya? Por ejemplo, el gamma 1 no puede, estoy inventando, ¿ya? Pero más o menos para que tengan una idea, o sea, el gamma 1, por ejemplo, cuando yo lo voy a calcular de x1 de 0 a 1. Entonces, el gamma 1, por ejemplo, no puede ir de el gamma 1 infinitamente diluido a 100, y el gamma 2 puede ir de 0,9 a 1, ¿ya? Por ejemplo, si yo vería valores así, no lo entendería, o me llamaría la atención, ¿ya? A lo que voy yo que la forma en que varía el gamma 1 se conecta a la forma en que varía el gamma 2, ¿ya? O depende del compuesto 2. Y eso también se ve súper fácil por el modelo Margulis, porque recuerden que, por ejemplo, gamma 1 es la exponencial de A dividido RT de x2 al cuadrado. Entonces, lo que voy yo que el compuesto 2 influencia la forma que se comporta el compuesto 1. Porque recuerden que los coeficientes de actividad representan las desviaciones que existe el sistema de legalidad. Y esa desviación va a depender de los dos constituyentes de la mezcla. Entonces, el compuesto 1 influencia el comportamiento del compuesto 2 y viceversa. Entonces, no es como que el 1 puede bailar locamente y moverse de 0 a infinito y el 2 se mueve alrededor del 1. O sea, el coeficiente de actividad 1 se puede mover en la vecindad del 1 porque eso me da una indicación de que la solución es ideal. Pero si yo miro ahora el gamma 1, si varía hasta 100, o sea, claramente digo esto es altamente no ideal. Entonces tienen que ser consistentes. Entonces a eso me refiero con restricciones, que los dos dependen de cada uno y no pueden moverse en números que no estén conectados entre ellos. No sé si eso se entiende. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Ya, buenísimo, más preguntas. Más preguntas. Ok.